posible que tú? Anse cogió su lucha, dije yo ahora. Anse. Sí. Mi hermano, esto es suyo. Gracias, mi hermano. Ya tú sabes. Amén. Yes. Denle un aplauso al Señor por nuestro hermano Gio. Amén. ¿Cómo están ustedes hoy? Dígale a alguien, estoy contento. Mira a alguien y dígale, estoy contento. Dígaselo de verdad. Dígale, estoy contento, dígale. Sí, dígale, aunque tú me debas dinero, estoy contento. Dígaselo, pero págame mi cuarto, dígale también. No son tuyos. Wow, qué bendición, qué bueno es estar nuevamente con ustedes aquí en Revive. Estoy súper entusiasmado, no solamente por lo que Dios está haciendo en mi vida, sino por lo que sé que Dios está a punto de comenzar en la tuya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros tenemos un Dios muy bueno, la verdad que sí, y yo me siento contento de servirle a Dios en mi juventud. Sí, yo me siento contento. A mí me preguntan mucho, me han preguntado en otros países cuando me entrevistan, me preguntan si en algún momento me sentí arrepentido de haber sido cristiano, de haberme convertido. Y realmente yo no sé si les miento cuando les digo eso, pero es que mi mente no ha registrado un momento en el cual yo he deseado volver atrás. Y yo creo que esas cosas suceden cuando tú tienes un encuentro genuino con Jesús tan real que no importa que en el camino haya gente que te haga daño, no importa que te hagan falta ciertos recursos en ciertas temporadas de tu vida, no importa lo que te esté pasando, tú estás convencido que con quien tú te encontraste fue Jesús. Y yo creo que tengo gente así aquí. ¿Tengo gente así? Fantástico, qué bendición. Bueno, no tengo mucho tiempo y quiero compartir un momento no solamente agradable con ustedes, sino a la misma vez edificantes y que podamos salir de aquí empoderados por el Señor. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo quiero que usted abra su Biblia, prenda su Biblia, desbloquee su Biblia. Es importante que ponga su Biblia en modo avión mientras estamos en el culto. ¿Ok? Si no tiene su Biblia todavía, descárguela. Sí, no se la van a cobrar, es gratis. Hasta en iPhone es gratis, así que la puede descargar también. Yo creo que usted busque en su Biblia el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, luego de los 4 evangelios, ahí está. El libro de los Hechos está exactamente entre Génesis y Apocalipsis. Ahí usted lo encuentra, ¿ok? No se preocupe, usted busca ahí y lo va a encontrar. Libro de los Hechos, en su capítulo 1, en el versículo 8. ¿Cuánto lo tiene? Dígame cuando lo tenga, por favor. Fantástico. Vamos a leer. Ahí dice, la Reina Valera dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí, en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos lugares más lejanos de la tierra. Eso incluye Villamella, Mendoza, El Capotillo y todos esos sitios. Amén. Ok, yo creo que usted cierre su Biblia, apague su Biblia, también cierre sus ojos y oremos al Señor brevemente. Padre Celestial, te damos gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener aquí. Te pedimos, Dios del cielo, que sola y exclusivamente sea hecha tu voluntad en medio nuestro, Señor. Tú sabes, Padre amado, que dependemos total y absolutamente de ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Diga amén, por favor. Okay. ¿Cuánto tiene mano derecha? Mano derecha. ¿Cuánto tiene mano derecha? Fantástico. Es una bendición eso. Yo quiero que usted agarre su mano derecha y la ponga aquí en la barbilla. Así, exactamente. Mire a alguien que le quede cerca. Y si le cae mal, mírelo con más gusto. Levántele una eja, sí, una eja. Si no puede levantar una eja, hágalo con los dedos, no se preocupe. Mírelo así, dígale, entonces tú, cuando el predicador está predicando, te da de que para ir para el baño, pero realmente a revisar el celular, que tú vas. Dígale, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. Bien, yo quiero hablar brevemente por unos minutos sobre las evidencias del Dios vivo. Donde Dios pasa, por donde Dios pasa, Dios siempre deja evidencia, deja rastro de que Él estuvo ahí. El monte Sinaí era conocido como el monte de Dios porque se entendía que Dios estaba ahí.
Dice la escritura que el monte se sacudía, temblaba. Y yo creo que Dios está interesado en hacerse evidente ante la gente. Yo creo que Dios está interesado en que la gente le conozcan. ¿Cuántos lo creen? Yo creo eso, yo creo que sí Dios quiere que les conozcamos, no solamente nosotros, sino también más gente. Y Dios está interesado en dar evidencias de su existencia y de que verdaderamente Él es Dios. Yo recuerdo que en mi tiempo de niñez yo acepté al Señor a los 16 años, pero mi niñez fue en el ambiente cristiano, en la iglesia. Yo me congregaba en un ambiente de una iglesia bien conservadora, a la cual le agradezco muchísimo, porque fue lo que Dios usó en ese tiempo para que yo me mantuviera en ese ambiente, ¿no? Y era un ambiente sano, entre lo que cabe decir era sano y era bueno. Y yo me siento agradecido por ese tiempo que Dios me permitió vivir ahí. Hay gente que yo hago un chiste sobre no ponerse corbata y me dicen, ¿y cuál es el asunto de la corbata? Ustedes mismos, ustedes no entienden eso. Sí, yo sé que ustedes tal vez nunca han venido a la iglesia con corbata, pero si yo no iba con corbata, yo estaba en disciplina. Sí, era un problema. Dele gracias a Dios que usted no conoce eso, ¿no? Pero yo agradezco esa temporada de mi vida en la cual Dios me permitió vivir. Yo recuerdo que una de las cosas claves que había en ese tiempo era que había que recibir el Espíritu Santo, ¿no? Yo interactué muchísimo con ese texto que acabamos de leer, por eso usted ve que en parte me lo sé de memoria, porque lo repetíamos mucho. Era la promesa del Espíritu Santo y se nos hablaba muchísimo sobre el Espíritu Santo, que había que recibir el Espíritu Santo. Yo recuerdo que si usted no recibía el Espíritu Santo, usted no podía tomar ninguna parte. No, porque Dios no usa a alguien que no tiene el Espíritu Santo. Siento falso, ¿eh? ¿Tiene lógica? Dios no usa a alguien que no tiene el Espíritu Santo. Así que tú no podías hacer nada en la iglesia si tú no tenías el Espíritu Santo. El asunto era que lo que la gente interpretaba o la gente te identificaba como alguien que recibió el Espíritu Santo era si tú hablabas en lenguas. Si tú no hablabas en lenguas, entonces tú no tenías el Espíritu Santo. Todavía eso se mantiene, hay gente que tiene esa postura, la cual respetamos, y en parte también creemos porque el don de las lenguas es un don del Espíritu Santo. Pero yo recuerdo que en mi infancia esa experiencia me frustró bastante, porque yo recuerdo que yo me portaba bien entre lo que cabe, porque yo no me portaba mal tampoco. O sea, una vez que me puse ese grafite en la iglesia con el aceite de la unción, una sola vez. Pero eso no es nada, o sea, eso lo hace cualquiera. Eso es común de la gente. Yo no me portaba tan mal. Bueno, una vez el pastor me dio una nalga, yo le pinché una goma, pero no fue más de ahí. Yo no era que era muy grave. Yo me portaba entre lo que cabe, me portaba bien. Me vestía como me decían que tenía que vestirme, me ponía mi corbata, mi asunto, oraba, yo iba a la iglesia y vivía una vida correctamente religiosa entre lo que cabe. Yo no entendía por qué yo no recibía el Espíritu Santo, por qué yo no podía hablar en lengua. Yo recuerdo que un día frustrado fui donde un varón de la iglesia, muy espiritual, y le dije, varón, necesito que tú me ayudes porque yo no sé por qué yo no puedo hablar en lengua y recibir el Espíritu Santo. El varón me dice, tranquilo, varón, te voy a ayudar, escucha bien. Lo primero, varón, es que tú eres muy carnal. Eso es lo primero. Y una gente carnal no puede recibir el Espíritu Santo. Lo primero que tiene que hacer es durar 40 días y 40 noches de ayuno y oración. Y yo, ¿y por qué, varón? Sí, porque tiene que sufrir, tu carne tiene que sufrir, tiene que matar la carne. Tiene que hacerla sufrir con ayuno y oración. Y después con la unción del eunuco chino. hay gente que entendió, hay gente que no. Amén. Tiene que hacer sufrir tu carne, varón. 40 días y 40 noches. Hasta que la barriga se te pegue de la espalda, varón. Así. A ese nivel. No puede estar jugando con Dios. Y después de eso tiene que hacer silicio en la iglesia. ¿Usted sabe lo que hace silicio en la iglesia? No creo. ¿Usted sabe? Es que esto no es silicio. Aquí hay alfombra. Aquí hay alfombra. ¿Qué silicio es ese con alfombra? No. Era en la losa de la iglesia, fría, de noche. Eso era silicio. Ahí había que dormir en silicio. 40 días y 40 noches también, varón. ¿Eres soltero, caseño? Soltero. Pues tiene que ser boca abajo el silicio. Okay. Sí, hay que matar la carne, varón. Y lo otro que tiene que hacer el varón es que no te puedes contaminar con el mundo, me decía. Y yo, sí, amén, yo sé que no, usted no sabe, usted no entiende eso. Yo, ¿cómo que no? No te puedes contaminar con el mundo. No puede ser como estos cristianos modernos de ahora que usan pasta de dientes, que usan cepillo dental, que usan desodorante, que usan jabón. Y yo, ¿pero cómo así, varón? Sí, varón, por eso que yo tengo la unción que tengo, porque no me contamino con este mundo. Cuando yo soplo sobre la gente siente a Dios. La gente siente.
Sienten a Dios cuando yo les soplo. Varón, cuando yo levanto mi mano, los demonios caen. Yo tengo la unción, varón. Por eso yo hablo en lenguas. Y bueno, el tiempo y la madurez me hizo entender que no era que el hermano era muy espiritual, sino que el hermano era un sucio. Esa era su realidad. Pero yo recuerdo que para mí fue bien frustrante eso, porque yo en varias ocasiones, pues, tuve experiencias con el Espíritu Santo, pero nunca en ningún momento, pues, pude hablar en lenguas, hasta que en un momento sí recuerdo que me agarraron 5 gente para yo recibir el Espíritu Santo. Yo había tenido experiencias distintas con Dios, pero yo no había hablado en lenguas, y yo recuerdo que me agarraron entre 5 gente, y me hicieron una ronda. Y tú hablas en lengua, y tranquilo, varón. Y yo confiando, amén, amén, voy a salir de esto hoy. Y me agarran entre los 5 y me rodean y comienzan a orar por mí. Mi mano por aquí, mano, un trozo de mano, así. La gente poniéndome la mano y comienzan a sacudirme. Y comienzan a orar por mí para yo recibir el Espíritu Santo. Yo estoy esperando que sea algo genuino de Dios. Como que venga un fuego y yo comience a hablar en lengua. Yo estoy esperando y tengo un reguero de mano arriba y todo el mundo orando por mí. Y de repente me dice, no, es que tienes que abrir tu boca para que hable. Di aleluya. Y yo, aleluya. Y yo, aleluya. Y di aleluya. Y la gente jamaqueando, me moviendo. Y di aleluya. Y aleluya. No, dilo más rápido. Dilo rápido. Aleluya, 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 aleluya. Ahí está. Sí. Así fue. Pero luego, bueno, sí, les cuento que hablé en lenguas de verdad. Pero en ese momento fue así. Me pusieron una mascota, me anotaron. Dijeron, ya él tiene el Espíritu Santo, ya le podemos dar parte de la iglesia. Ya, sí. Fue así, no fue fácil para mí. Fue complicado esa etapa de mi vida. Y bueno, una de las situaciones que teníamos era que siempre en la iglesia se interpretaba que el poder del Espíritu Santo tenía que ver con eso, porque lo que dice la promesa es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí se usa una palabra que la gente la decía mucho en la iglesia, todavía la dice, que es una palabra griega, que es la palabra dunami, es una palabra de la cual se deriva la palabra dinamita, ¿no? Y esa era la enseñanza, ¿no? Que el poder de Dios era una explosión. Uf. Entonces, era sinónimo de que tú recibas el poder de Dios cuando tú sacudías mucho el cuerpo. Cuando tú hacías así, tú estabas sintiendo a Dios. Entonces, de ahí es que salen que muchos predicadores a veces hacen cosas para que la gente haga así y sientan a Dios, ¿entiendes? Porque se interpretaba que esa explosión lo que producía era un sacudimiento, un movimiento, y ya entonces tú tenías el poder de Dios en tu vida. Entonces yo recuerdo que había un hermano que siempre decía esas cosas, decía que la unción es una explosión, y me doy cuenta que sí, porque su matrimonio era una explosión, sus finanzas eran una explosión, y su ministerio al final y al cabo terminó siendo una tremenda explosión. Porque si algo hacen las explosiones es que destruyen todo lo que tienen a su alrededor. Y aparentemente el varón eso fue lo que hizo con la unción de Dios. Desbarató todo lo que tenía. Y es que la unción de Dios es algo tan interesante que tú lo puedes usar para bendecir naciones como lo puedes usar para destruir tu propia vida. Por eso la unción tiene que ser sabiamente administrada y tenemos que tener sabiduría para con la unción y para con las cosas de parte del Espíritu de Dios. Cuando comencé a estudiar verdaderamente lo que significaba el dunami o dunami, esta expresión, me di cuenta que sí hacía referencia a una explosión, pero no a cualquier explosión, porque lo que significa la palabra exactamente es la capacidad o la capacidad de alguien para llevar algo a cabo, para realizar alguna obra. Cuando yo entiendo eso, me doy cuenta que el dunami de Dios no es una explosión que explota tu vida, sino es una explosión que explota tu potencial. Entonces me di cuenta que lo que Dios quiere hacer no es desbaratarte todo lo que tienes alrededor. Lo que Dios quiere es agarrar lo que tienes dentro y sacar lo mejor de ti. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? La promesa del Espíritu Santo tiene que ver con liberar el potencial que tienes dentro. No tiene que ver con una unción mística o con un relajo, no, tiene que ver con que Dios depositó algo dentro de ti importante que quiere manifestar en este tiempo, y es solamente a través del Espíritu Santo que eso puede ser una realidad. Entonces el poder de Dios no tiene que ver con lo que yo puedo hacer con la unción, tiene que ver con lo que el potencial de Dios puede hacer a través de mí. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dígase amén un poquito más fuerte. Es un asunto de eso, de potencial. El poder de Dios es el potencial que nosotros podemos tener para ejecutar la voluntad de Dios en nuestra vida y en este tiempo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a leer este texto de
de Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, nos damos cuenta que aunque se está haciendo referencia hacia una promesa, de lo que se está hablando en sí, o sea, la interacción del texto con nosotros no es de una promesa. Se está hablando de la promesa del Espíritu Santo, pero en el texto eso no es una promesa en ese momento, en ese instante. En ese instante, en ese momento del texto, lo que acabamos de leer, de que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos, es una respuesta. Los discípulos le habían preguntado a Jesús. Jesús le dijo que ya se iba a cumplir la promesa de que ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos le preguntaron, ahora sí tú vas a restaurar el reino a los judíos. Y Jesús le dijo, a ustedes no le compete conocer los tiempos ni las sazones. El asunto de ustedes es entender su asignación para este tiempo. Y es que muchas veces estamos distraídos y malinterpretando ciertas promesas. Estamos esperando que Dios nos entregue un palacio, pero no queremos administrar la cárcel que tenemos en el presente. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios te tiene con algo especial en el presente, pero tú estás viendo lo que Dios quiere entregarte en el futuro. Yo me di cuenta que la ansiedad es parte del fracaso. Y a veces hacemos que las promesas de Dios produzcan ansiedad en nuestra vida. Señor, pero tú dijiste que me iba a dar un mejor empleo. Tú dijiste que yo iba a estar mejor financieramente. Tú dijiste que ibas a sanar a mi mamá. Tú dijiste que mi esposo se iba a reconciliar. Tú dijiste esto, tú dijiste aquello, tú dijiste lo otro. Y vivimos con una ansiedad por dentro. Y las promesas no son para tener ansiedad. Las promesas son para aprender a esperar en Dios. Para eso son las promesas. Las promesas son para que aprendamos a confiar en Él. Porque independientemente tú lo creas o no lo creas, independientemente tú estés de acuerdo o no, lo que Dios dice se tiene que cumplir. Dios funciona de esa manera. Dios funciona de esa forma. Y los discípulos se están preguntando por el poder político, por el poder de influencia que ellos querían, que ellos interpretaban que Jesús venía a traer. Y Jesús le dice, no es tiempo de entender eso. Es tiempo de entender que yo quiero traer otro poder hacia ustedes. Es tiempo de entender que yo no quiero explotar tu potencial para con el sistema. Yo no quiero explotar tu potencial para con el mundo. Quiero explotar tu potencial para con el reino de los cielos. Yo creo que en este ministerio Dios quiere explotar el potencial de alguien. Yo creo que lo que más ustedes necesitan es que 2 o 3 de entre ustedes se den cuenta de lo que Dios depositó dentro de ustedes. Porque hay gente que posiblemente se está quejando demasiado porque todavía no se ha visto por dentro. Pero como Dios ya te vio por dentro, ya Él sabe lo que Él puso dentro de ti. Es tiempo de que tú dejes de estar mirando con tus ojos y te pongas las gafas de Dios y comienzas a interpretar lo que Dios dice de ti. Dios ve oro dentro de ti, pero tú ves miseria. Y por eso vives por fuera buscando el oro. Dios quiere que no te enfoques en el poder del sistema, sino que te enfoques en el poder que Él quiere explotar dentro de ti. Eso es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. Necesitamos liberar ese potencial. Necesitamos liberar lo que Dios quiere hacer con nosotros ahora, porque hay demasiada necesidad. Hay demasiada necesidad. Yo escucho que la gente habla mucho y dice, la mía es mucha y pocos los obreros. Pero cuando yo voy a uno de los barrios de mi país, me doy cuenta que en cada calle hay como 3 o 4 iglesias. Y cada iglesia tiene su pastor. Y cada pastor tiene ministros que lo ayudan. Entonces hay muchos obreros. Aparentemente el asunto no es que faltan obreros. El asunto no es la cantidad, el asunto es la calidad de los obreros que tenemos. Y lo que yo creo es que Dios quiere levantar una generación de gente que tengan calidad en su presencia, que tengan calidad en su Santo Espíritu, que sepan explotar lo que Dios depositó dentro de ellos. Dele ese amén fuerte al Señor. Ellos le están pidiendo un poder político, pero Jesús le está hablando de un poder que vive dentro de ellos. Porque el asunto es que la promesa dice que ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y a mí me llama mucho la atención porque el que primero dijo eso en la Biblia fue Juan el Bautista. Y cuando lo dijo estaba precisamente bautizando a gente. Claramente el texto dice que Juan el Bautista dijo que él bautizaba a la gente con agua, pero Jesús venía a bautizarlos con el Espíritu Santo. La pregunta que yo me hice fue, ¿qué interpretaba la gente que estaba escuchando a Juan cuando escuchaba que Juan decía eso de bautizar?
me di cuenta cuando me hice esa pregunta que la expresión bautizar no era un término netamente religioso, era un término incluso hasta comercial. Los griegos usaban el término bautizar para hablar del teñido de las telas. Ellos tenían una tela que era blanca, la querían poner roja y la bautizaban para que fuera roja. Entonces ellos agarraban un bowl, por así decirlo, para que se me entienda, una vasija en ese tiempo, la llenaban del teñido y agarraban la tela y la zambullían en el tejido hasta que la tela tomaba el color del teñido, hasta que la tela tomaba el olor del teñido, hasta que la tela tomara la textura del teñido, hasta que la tela que era blanca ahora se convirtiera en roja. Entonces, cuando la Biblia te habla de un bautismo del Espíritu Santo, no te está hablando de un fenómeno extraño o una simulación o un drama o lo que sea. Lo que te está hablando es de un proceso de transformación. Juan el Bautista bautizaba a la gente con agua en el río Jordán. Porque usted se preguntará, ¿por qué en el río Jordán? Diga conmigo, río Jordán. Ahora diga conmigo, río Sama. Lo mismo. Posiblemente en el Jordán bollaban algunas cosas que no podemos describir aquí. Posiblemente era un poquito más complicado que el de nosotros. Pero era casi lo mismo. Un río sucio. Y uno se pregunta, ¿recuerda la historia de Naamán? Que Naamán no se quería no quería zambullirse en ese río, porque ese río era muy sucio, estaba muy contaminado, era sucio el río. La pregunta es, ¿por qué Juan el Bautista bautizaba ahí? Y es que para la mentalidad de ellos, bautizarse en esas aguas sucias, al momento en el cual ellos eran zambullidos y se levantaban de ahí, toda su suciedad quedaba en esas aguas. Y ellos se levantaban transformados y siendo, por así decirlo, personas arrepentidas. Y daban frutos dignos de arrepentimiento. Es por eso que Juan habla de eso en la Biblia también. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué interpretaba la gente cuando Juan les decía, el que viene después de mí los va a bautizar en el Espíritu Santo? Yo me pongo en la posición del que está escuchando a Juan y digo, wow, lo que Juan realmente quería era que la gente no simplemente cumpliera con un rito religioso. Juan quería que la gente se zambullera en el Espíritu Santo a tal nivel, a tal dimensión de que su textura cambiara, de que su forma cambiara, de que su habla cambiara, de que su caminar cambiara. El asunto de que el Espíritu Santo te bautizó no es si supiste decir babastomia, no. El asunto es que tu vida tiene que ser transformada de una vida común a una vida extraordinaria. Y ese proceso de cambio te convierte en un producto de este sistema y te cambia a ser un producto de Dios. Y cuando tú te conviertes en un producto de Dios, entonces tú puedes decir que tú eres una evidencia de Dios. Un testigo. Dice que el Espíritu iba a venir sobre nosotros para que nos convirtamos en testigos de Él. En toda Jerusalén, Samaria y alrededor de toda la tierra. ¿Qué es un testigo? Un testigo no es simplemente alguien que puede dar un argumento sobre algo que sucedió en algún momento. Nosotros hemos visto películas de crímenes. ¿Cuántos han visto películas de crimen? El que no levantó la mano un hablado. No vive la verdadera santidad. Todos hemos visto películas de crimen y hemos ido al cine. Así que no se preocupe. Aquí no le van a poner en disciplina por eso. Bueno, al menos que usted vaya al cine a la hora del culto, por ejemplo, esta hora. Se vale. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía con todo esto? Hemos visto en películas de crímenes que cuando el malo de la película ve que hay un criminal, un testigo, él entiende que no puede dejar cabos sueltos. Entonces él dice, bueno, a ese fulano hay que matarlo, hay que desaparecerlo. Porque él es una prueba de que el acto delictivo que yo cometí fue una realidad, fue algo malo que hice. Entonces me doy cuenta que el testigo no es simplemente alguien que puede argumentar algo que pasó. Me doy cuenta que el testigo es una evidencia de algo que está pasando. Por lo tanto, cuando Dios te llama a ser testigo, no te está llamando a saber dar una oratoria de todo lo que pasó en tu vida. Te está llamando a ser una evidencia viva de la realidad que Él es. Y hay mucha gente, todavía no aplauda. Hay mucha gente que todavía no ha creído en Jesús. Hay mucha gente que todavía pone la existencia de Dios, no porque no haya una iglesia que le diga que Dios existe, sino porque no hay gente que sabe ser la evidencia de que verdaderamente Dios existe. Y
Hay demasiada gente que sabe decir Jesús te salva, pero no vive como si... Hay demasiada gente que sabe decir que Jesús hace milagros, pero ellos mismos no creen en los milagros. Hay demasiada gente que se sabe la terapia de este asunto, pero no se sabe la práctica. Y la unción en este tiempo no se va a manifestar con gente teórica. La unción se va a manifestar con gente genuina, que cree verdaderamente en Dios. Y lo que te estoy diciendo es que la promesa de Dios para este tiempo fue que el Espíritu Santo iba a venir en este tiempo para con tu vida, para que tú te conviertas en la evidencia de Dios para esta generación. Y la próxima vez que un ateo te diga, muéstrame una evidencia de que tu Dios existe, tienes que decirle, mi vida es la mejor evidencia que yo tengo de que mi Dios existe. Déselo más fuerte ese aplauso. Entonces ahí se cumple el asunto. Ahí se cumple el llamamiento de Dios. El asunto es dejar de vivir una vida religiosa. Y no te estoy hablando de si te pones o no unos zapatos, de si te pones o no unos pinchos, de si usas o no desodorante. Estoy hablando de vivir para lo que Dios quiere hacer en este tiempo, más de lo que tú interpretas en tu medio ambiente. Es muy fácil hacer estas cosas, ejecutar estas cosas, no es difícil. El asunto no es hacer lo que se dice que hay que hacer. El asunto es hacerlo teniendo un conocimiento pleno de que lo que me motiva a hacerlo es que yo entiendo que Dios es real, de que yo entiendo que Dios es genuino y que yo entiendo que la voluntad de Dios se cumple en mi vida para este tiempo y ahora. Si tú estás aquí en esta noche, es porque Dios quiere despertar algo en ti. Yo recuerdo que hace unos días recordaba una experiencia que tuve en un país al que fui. Y un pastor me agarró. Yo me estaba quedando en ese momento en su casa. Él me agarró en su sala. Él tiene la costumbre de decirle a la gente, cuando él te va a decir algo, él agarra la Biblia primero. Dice, lee aquí, mi joven, lee aquí. Lee aquí. ¿Ah? Me leyó un versículo de la Biblia que está en segunda los Corintios. Decía en ese texto que había gente, en la traducción que él me lo leyó, decía que había gente que estaba falsificando la palabra de Dios. Y yo me puse a pensar mucho en esto. Yo, ¿cómo así? Gente que falsifica la palabra de Dios. Y es que de una u otra forma la gente en este tiempo se enamoró más de lo místico. Se enamoró más de lo que aparentemente es sobrenatural. Pero se olvidó de lo que es Dios en esencia. Entonces tienen un corazón dispuesto a emocionarse con algo que puede suceder, pero no tienen un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios para cumplir su obra y su voluntad. Dios le está hablando a alguien en este momento. Nos hemos fanatizado mucho de lo místico, nos hemos fanatizado mucho de unciones falsas, de gente que falsifica las cosas para hacer simular que son de Dios. Y hemos aplaudido eso y hemos dado nuestro enfoque a lo que Dios usa, no a lo que Dios es. Y cuando nos enfocamos en lo que Dios usa y no en lo que Dios es, nuestro enfoque está en el hombre, no está en Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, lo primero que hace es que despierta a alguien. Lo que dice en el libro de los jueces con Débora es que cuando el pueblo estaba desordenado, dice hasta que Débora se levantó. Yo creo que aquí en esta casa necesitamos jóvenes que se levanten. Que se levanten. Yo puedo ver el corazón de algunos líderes aquí cuando hablo con ellos. Como dice el pastor, yo a veces puedo leer a la gente. Y puedo ver el deseo que ellos tienen. El deseo que ellos tienen de que algo se expanda aquí de una forma sobrenatural. Pero eso no lo vamos a hacer con una unción falsa. No tenemos que repetir lo que otro hizo. Eso lo vamos a hacer siendo la evidencia de que Dios es real.
Porque cuando tú te conviertes en una evidencia de Dios sobre la tierra, la gente va a buscarte. Y cuando la gente te busque, se va a dar cuenta que no eres tú el asunto, que el asunto está más para arriba. Porque hay mucha gente que va a los eventos que me invitan porque quieren conocer al loquito ese que se pone la mano ahí. Pero como yo no me represento yo, ellos terminan encontrándose con alguien que es mayor que yo, que es a quien yo represento. Y es que cuando tú te conviertes en una evidencia de Dios, tú llevas a la gente hacia Dios y no hacia ti. Y tenemos demasiados ministerios que llevan a la gente hacia ellos. Y eso no alimenta el reino, eso alimenta el ego de unos pocos. Necesitamos gente que se convierta en la evidencia de Dios. Y si tú estás aquí escuchando esta palabra es porque Dios lo quiere hacer contigo. Necesitamos que tú seas la evidencia de Dios en la escuela donde estudias. Necesitamos que tú seas la evidencia de Dios en el trabajo donde estás. Necesitamos que la empresa que levantaste sea un testimonio de que Dios es real, de que Dios prospera a los que son fieles a Él, de que Dios bendice y le abre los cielos a los que hacen su voluntad. Necesitamos de que tú seas una evidencia de eso. Necesitamos de que tú seas una evidencia de aquella palabra profética que dice que en los posteriores días el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne y los jóvenes iban a profetizar. Y algo me llamó la atención del pastor en una ocasión que me dijo, en la iglesia hasta los niños profetizan. Yo dije, esa iglesia está caminando en el mover de Dios para ahora. Porque lo que Dios quiere hacer ahora no lo quiere hacer con los viejos, si me disculpan. Es más, los viejos ni siquiera pueden entrar al reino. Y no te estoy diciendo que gente de mayor edad no puede entrar, sino la gente que tiene la actitud de un viejo no puede entrar. Porque es que el viejo siempre se está quejando, siempre tiene una excusa, siempre tiene un problema, siempre no puede. Pero el niño siempre está dispuesto a hacerlo, porque hacerlo lo divierte, hacerlo le da gozo, hacerlo le da alegría. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Ponte sobre tus pies. Dile a alguien, necesito ser evidencia. Yo quiero que mi vida sea un testimonio y una evidencia de que Él es real. Levanta tus manos ahí donde estás. Si hay alguien que canta, que venga y cante. Levanta esas manos al Señor. Y este es el momento donde tienes que tener una conversación con Dios. Escuchaba un amigo mío que decía en estos días que Dios te puede levantar de los errores, Dios te puede levantar de los pecados, Dios te puede levantar de los problemas que llegan a tu vida, pero Dios nunca ha levantado a alguien de las excusas. Dios no te puede levantar de las excusas. Y es tiempo de dejar de poner excusas y asumir lo que tengo dentro. Asumir que dentro de mí hay un potencial por el cual la tierra misma está gimiendo. Y que algo tiene que suceder a través de mí. Yo quiero que tú te conviertas en el testimonio de Dios sobre la tierra, porque la tierra lo gime, la tierra lo necesita. Y hay demasiada gente esperando por tu manifestación, porque tú muestres al Dios que vive dentro de ti. Ya basta de que tú estés viviendo una vida religiosa, de solamente aparentar y tener un nombre religioso arriba. Ay, yo soy cristiano, ay, yo soy pentecostal, ay, yo soy esto. Ese nombre es muy bonito, pero tienes que tener una evidencia. Tener una evidencia de que verdaderamente eso es lo que eres. Y eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo, para que le seamos testigos. Para que le seamos testigos. La palabra testigo lo que significa es mártir. Una persona que muere por una causa. Y es que cuando tu vida se convierte en la evidencia de Dios sobre la tierra, la muerte se vuelve tan insuficiente que aún te puede alcanzar y eso a ti no te va a afectar. Porque te convertiste en el producto de Dios. Te convertiste en la manifestación de Dios sobre la tierra. Dios quiere hacer cosas mayores con cada uno de nosotros. Y yo veo jóvenes que tienen la inquietud de hacer algo más, y se sienten limitados, se sienten retraídos. Hay una promesa del Espíritu que dice: si tú te zambulles en mí, yo te transformo.
Y posiblemente lo que te hace falta es más de su presencia, es más de Él. Es más de su presencia, es más de Él. Hasta que llegue el dunamis de Dios a tu vida y tu potencial sea explotado. Entonces se destruyan tus temores, se destruya tu mediocridad, se destruya tu miedo, se destruya tu incredulidad y se destruya todo lo que te está alejando del propósito de Dios. Porque cuando Dios llega, las cosas suceden. Siente la presencia de Dios. Levanta tus manos y siente su presencia. Su presencia te va a renovar. Su presencia te va a renovar. Corazones van a ser cambiados, vidas van a ser transformadas. Cuando su presencia ejecute su voluntad en ti, zambúllete en Él. Conviértete en una evidencia de su poder. Conviértete en una realidad, en la realidad de Dios sobre la tierra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Siente su presencia, siente su presencia. Siéntela, siéntela, siéntela. Santo Espíritu, Vamos, ven, Su presencia está sobre con tu presencia. Hoy el Espíritu Santo va a transformar. Hoy alguien se va a convertir en la evidencia de Dios. Yo soy una prueba de que Dios existe. Yo soy una prueba de que Dios es real. Santo Yo soy una prueba de que Dios saca a la gente de la droga. Soy una prueba de que Dios saca a la gente de los peores lugares. Soy una prueba de que puede ser abusado, puede ser violado, pero Dios te puede levantar. Vamos, vamos,